Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos de dar? Es más bienaventurado, como decía Cristi, ¿verdad? Dar que recibir. Nos da muchísimo gusto recibirles y verles aquí a todos peinaditos, bien bañaditos, ¿verdad? Esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿verdad que sí? Sí, pero el Señor tiene grandes cosas en este día y yo te pido que abras tu corazón y que recibas esta palabra que viene de Dios. ¿Sí? Si me permites, vamos a orar. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y que esta palabra, esta semilla, Señor, que en este día tú tienes para nuestras vidas, pueda germinar y dar fruto al 100 por 1, Señor. Gracias, Señor, porque podemos recibir alimento fresco, alimento tuyo, Señor, alimento de edificación. Y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristi dio un versículo que nos da en el clavo, así, y me confirma la palabra que vamos a hablar, Cristi, el día de hoy. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces, o sea, cuando tú te arrepientas y cuando tú te conviertas de tus malos caminos, entonces el Señor oirá desde los cielos. Y muchas veces pensamos que Dios no escucha nuestras oraciones o que estamos muy alejados de Él y no se da cuenta de lo que hacemos. Y sabes que Dios hizo la creación, Dios te creó a ti, Dios conoce hasta tus pensamientos. Dios sabe lo que estás pensando, Dios sabe lo que estás haciendo, pero Dios es bueno y es grande en misericordia. Y dice que Él perdonará nuestros pecados. Y luego, Sergio, qué bárbaro, vuelves a confirmar la palabra, de veras. En Romanos 5:8, bueno, lo dijo también Cristi, pero dice que de tal, ¿cómo dice Romanos 5:8, Mauri, por favor? Él mostró su amor, mas Dios muestra su amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Híjole, eso a mí me impresiona, eso a mí me parte el alma, en serio. O sea, siendo nosotros aún pecadores y andando como andamos, porque de verdad que andamos en malos caminos, y aunque queremos a veces ser buenos y queremos ser fieles con Dios, la carne es carne y la carne nos jala, en verdad, pero Él es tan grande en misericordia que viene y nos perdona y nos ama tal cual somos. Así es. Y pues realmente no debemos de dejarnos llevar o guiar por nuestros sentimientos. Si tú estás cerca de la palabra de Dios, de lo que Dios es el alimento fresco para tu vida, créeme que las cosas pueden cambiar. Si tú crees que no tienes esperanza para tu situación de tu vida, déjame decirte que Dios tiene algo especial en este día para ti. ¿Sí? Disponga sus ojos, sus oídos, su corazón para recibir el día de hoy. Queremos contarles una historia que viene en el libro de Lucas. Si alguno de ustedes trae Biblia, por favor, venimos a aprender la palabra, ábrala ahí en Lucas 15:11. Y es la historia, tal vez usted ya la ha escuchado, es la parábola del hijo pródigo. A lo mejor usted alguna vez se la contaron o alguna vez ya la ha leído, pero queremos aprender junto con usted el día de hoy. Y dice así, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Ok. Dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido todos tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Así es. Esa es la condición en la que muchos de nosotros llegamos a encontrarnos en muchas ocasiones. ¿A poco no? Sí, y muchas veces cuando estamos en este tipo de condiciones, podemos ver aquí un hijo que tenía una mala actitud hacia el padre porque le estaba pidiendo la herencia. Y muchas veces empezamos a batallar con sentimientos y decimos, pues no me importa lo que yo estoy viviendo en la casa de mi padre, no me importa lo que mi padre me está dando. Agarramos y decidimos, tomamos una mala decisión en nuestras vidas. Aquí podemos ver cómo el hijo se llevó la herencia, se apartó de ese lugar y se fue a un lugar lejano, lejos de la vista de su padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos en una condición de que nuestros sentimientos no son buenos y agradables hacia el Señor, nos apartamos y empezamos a pecar. Aquí podemos ver el hijo cómo recibió la herencia y lo primero que decidió, lo primero que hizo fue irse a gastar con mujeres, fue irse a gastar con amigos. Los amigos, mientras tengamos dinero, pues van a estar con nosotros. El viernes les decía yo a los matrimonios, precisamente, que cuando nosotros valoramos y decimos, ¿sabes qué? La única persona que va a estar a nuestro lado va a ser nuestra esposa. Los amigos siempre se van a ir. Mientras tú tengas lo que tengas en ese momento, van a estar contigo. En este caso, el hijo no valoró la condición de lo que el padre le estaba ofreciendo. Él estaba cómodo, estaba en una hacienda, estaba con su gente, tenía un lugar especial en esa hacienda. Sin en cambio, no valoró. Y muchas veces nos encontramos en esas situaciones nosotros, de que no valoramos lo de que el Padre nos está dando diariamente y perdemos de vista. Empezamos a luchar con actividades o actitudes que no son correctas o agradables ante los ojos de Dios. Y eso es lo que nos quiere llevar el diablo, a que perdamos la bendición en nuestras vidas, a que perdamos de vista lo que Dios nos está dando. Aquí podemos ver cómo el hijo perdió todo, se alejó, se fue de la vista del padre a un lugar apartado
Y esos son los sentimientos que por lo regular el ser humano batallamos, que empezamos a batallar con angustia, con temor y con engaño. Este joven se sentía angustiado, se sentía desesperado, después de haber malgastado todo lo que el padre le había dado, empezó pues a querer buscar un trabajo para poderse alimentar, buscando pues alguna persona que le abriera las puertas, teniendo todo precisamente en la casa de su padre, empezó a vivir en una condición como peor que los peones de la hacienda de su padre. Y muchas veces cuando nosotros no nos dejamos guiar por la voluntad del Padre en nuestras vidas, empezamos a vivir una condición que no es correcta. Es una condición que nos humilla, es una condición que no es agradable. Y vemos aquí precisamente que se acercó a un hacendado y el hacendado le dijo: vete a apacentar a mis cerdos, alimentarlos. Vemos a un hijo que después de haberlo tenido todo, imagínense en qué condición llegó. Y yo no sé, pero muchos de los que estamos aquí presentes no valoramos lo que el Padre nos da. No valoramos lo que Dios cada día, por el simple hecho de que Él te da la vida, por el simple hecho de que no te falte el alimento, pues tienes que estar agradecido con Él. Pero nosotros por naturaleza empezamos a batallar con esos sentimientos, empezamos a alejarnos, empezamos a creer que podemos hacer las cosas como nosotros queremos y decimos, pues papá, ahí nos vemos. Y nos alejamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos apartamos de la bendición que Dios tiene cada día para nosotros. Este muchacho dice aquí que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínese la escena, ¿no? El muchacho todo desarrapado, ya había malgastado su dinero, imagínese cómo apestaba, porque se había ido a beber vino, a perderse en el alcohol, a malvivir con las mujeres. Supuestamente esa es la vida, ¿verdad? Que el mundo dice, voy a darle vuelo a la hilacha y voy a vivir la vida. Esa no es la vida. La vida que Cristo nos ofrece es abundante, es una vida llena de paz, es una vida llena de gozo, es una vida llena de rectitud. Realmente las cosas que este hombre estaba viviendo desagradaban a Dios. Estaba viviendo en pecado y apestaba, el pecado apesta. ¿A poco no? El pecado apesta. Este hombre se fue y se apartó y se escondió, porque cuando estamos pecando tenemos vergüenza, ¿verdad que sí? Tenemos temor. No nos gusta enfrentarnos ni ver a la cara a alguien que sabemos que pues está mejor que nosotros, ¿verdad? Viviendo mejor que nosotros porque nos da vergüenza o porque nos puede descubrir. Pero dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí a mí me muestra algo muy claro. Dice que el hijo vivía perdidamente, estaba inconsciente, no era consciente ni de Dios, o sea, no era consciente de su padre, no era consciente de él y no era consciente de su entorno, no era consciente de lo que estaba sucediendo, estaba viviendo perdidamente, no sabía lo que hacía. Y dice, y volviendo en sí, esto para mí quiere decir que el hombre recapacitó, el muchacho se dio cuenta, reaccionó y se dio cuenta de la condición en la que estaba y dijo, ups, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no tengo dinero, se me acabó todo. ¿Y mis amigos? ¿Dónde están? ¿Y las mujeres que me amaban? Porque dinero mata carita, ¿verdad que sí? ¿Qué importa que esté feo y flaco y que sea informal? ¿Qué importa? El dinero mata carita. Las mujeres se dejaron llevar por las riquezas que este muchacho traía o llevaba en ese momento, pero se le acabó. El dinero no es eterno. Y ponemos muchas veces nuestros ojos en lo perecedero.
Y Dios dice que debemos de buscar nuestra satisfacción en las cosas que edifican, en las cosas que dan vida, en las cosas eternas, en las cosas de arriba, no en las cosas que vemos aquí, porque todo lo que usted ve va a desaparecer un día. Todo lo que usted ve va a desaparecer un día. Entonces dice, me imagino que el muchacho como que vino el arrepentimiento a su corazón y empezó a ensayar ahí en ese lugar donde estaba con los cerdos y decía, ¿cómo le diré a mi padre? ¿Cómo iré a su casa? ¿No? Porque en mi casa lo tenía todo. Y los peones ahora comen mejor que yo y están en una mejor condición, porque un hombre rico y hacendado mantiene bien y en buenas condiciones a sus empleados, ¿verdad que sí? A sus peones. Les da de comer bien. ¿Sí sabe usted eso? Entonces este muchacho se da cuenta y dice, ¿cómo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Cómo le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él? Estoy arrepentido. Cuando viene un verdadero arrepentimiento a nuestro corazón, hay misericordia del Padre. Y cuando nuestro Padre se da cuenta que nosotros somos movidos a arrepentimiento, la misericordia de Él, en verdad, se derrama en su vida. Mucha gente piensa que porque está viviendo en pecado, pues no es digno de acercarse a Él. De esos quiere el Señor. Dice Él que Él vino a salvar a lo que estaba perdido. Él no vino a los sanos. Si nosotros fuéramos santos porque Dios nos hizo santos, digo, ya no hubiera venido a la tierra, ¿verdad? Pero Él vino por lo que se había perdido. Vino a salvar. Cristo no vino a condenar al mundo. Y luego dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, no lo pensó más. El muchacho regresó, obviamente pues porque ya no tenía dinero, ¿verdad? Pero ya había una condición en su corazón de arrepentimiento. Ya había reconocido que estaba pecando. Y dice, y su padre lo vio, y fue movido a misericordia. Y ahí, híjole, de veras que esta palabra siempre que yo la veo me pega muchísimo. El Padre es tan grande en amor, tan grande en misericordia, que no le importa tu condición, no le importa lo que huelas, porque el pecado apesta. No le importa que vengas desgarrado y desbaratado y que hayas vivido en lo peor de lo peor. Dice su palabra que de lo vil y lo menospreciado tomó Dios. De eso toma Dios para que su gloria y su poder sea manifiesta en tu vida. Y si tú crees que tu vida no puede cambiar, porque no puedes tú solo, porque estás viviendo en una condición de pecado. No sé si en tu trabajo, no sé si estés adulterando, no sé si has destruido tu familia, porque te has apartado de la casa de tu padre y estés viviendo en una condición en donde está el estiércol y estás oliendo mal. Yo no sé. A veces pensamos que porque creemos en Dios y somos cristianos y venimos y levantamos las manos, esas cosas no nos pasan. ¿Sabe que no? También nos pasan. ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos, somos hombres débiles y caemos en tentaciones. Y la tentación está expuesta. Salimos y la tentación está ahí afuera. Pero los hijos de Dios están esperando la manifestación. Los hombres que están sin Cristo en la calle están esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque hay desesperanza en el mundo. La gente no conoce a Cristo, la gente no conoce un Padre, en verdad, un Padre que no falla. A lo mejor en lo natural, aquí en la tierra, tu padre te abandonó. Yo no sé si tu padre te abandonó, no sé si tu padre te dejó, no sé si tu padre te golpeó y te dijo, tú no sirves para nada y nunca serás nadie. Yo no sé. Pero por naturaleza nosotros batallamos con ese tipo de situaciones. O sea, cuando nosotros nos estamos dejando guiar por este tipo de sentimientos que nos llevan a la perdición, perdemos la condición que el Padre nos ofrece. Esa condición donde tú vas a encontrar bienestar, restauración, donde tú vas a encontrar seguridad, donde tú vas a encontrar un lugar especial, porque ¿cuántos saben que el Señor
tiene un lugar especial para cada uno de los que estamos aquí presentes. Lo malo es que nos dejamos llevar por la naturaleza pecaminosa. Este hijo se dejó llevar por la naturaleza pecaminosa y empezó a hacer derroche de su vida. ¿Cuántas veces echamos a perder nuestra vida, a lo mejor en el alcohol? O muchas veces la echamos a perder en el trabajo, porque hacemos un Dios nuestro trabajo y no nos damos cuenta que estamos echando a perder a los seres que más queremos, a nuestros hijos, a nuestra esposa. No les damos el tiempo que debe de ser. Si Dios te está ofreciendo el reino, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué somos débiles? Como carne por naturaleza somos débiles, pero debemos de fortalecernos en la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que el hijo se dio cuenta de esa condición que estaba viviendo. No sé si tú te puedas dar cuenta o nos podamos dar cuenta de la condición que estemos viviendo hoy. No es el día de mañana, es hoy. El día de hoy tú puedes pensar de qué manera estoy viviendo. Si yo soy cristiano, si yo me llamo hijo de Dios, ¿y cómo es posible que yo esté viviendo de esta forma, de esta manera? Lo veíamos que estaba apacentando cerdos, alimentándolos. ¿Cómo es posible que tú puedas bajar en lo más humilde, en lo más feo? Como decía mi esposa, oler de una manera que no es agradable a Dios, que tu vida pueda ser agradable a los que te rodean. Primero que nada, a tu esposa, a tus hijos. ¿Cómo está tu condición en la forma como le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo estás llevando tu matrimonio? ¿Cómo estás llevando tu trabajo, tus finanzas? Tú como hombre, ¿cómo te estás comportando? Inclusive yo les decía a los matrimonios que nosotros como hombres somos representantes de Cristo en esta tierra. Imagínate como representantes de Cristo cómo debemos de comportarnos en tu hogar, en tu trabajo. Yo no sé qué estás haciendo en tu trabajo, a lo mejor estás haciendo cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Son momentos de que podemos reflexionar y ver en qué condición estamos viviendo. Al padre, no importándole la condición del hijo, dice aquí que se le echó sobre su cuello y le besó. Y le besó, no le dio asco, lo besó. Perdónenme si de verdad esta palabra es para mí demasiado fuerte. No estoy sufriendo. Quiero decirle que estas lágrimas siempre son de gozo, de gratitud a Dios, o sea, de ver qué grande es su amor para con nosotros, ¿sí? Quiero que me entienda de ese modo, por favor. Le besó en el cuello y luego le dijo a sus criados en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. ¿Por qué no dijo, vistan a ese muchacho que apesta y denle un baño? Y ya denle un cuarto ahí para que descanse. Dijo, saquen el mejor vestido, pónganle un anillo, o sea, como señal de autoridad y de que le pertenecía el sello del Padre, o sea, le pertenecía, le dio señal de autoridad y dice, calcen sus pies. O sea, no preguntó nada y no le dijo, ven acá, ¿a dónde fuiste? ¿Verdad? Como muchos de nosotros hacemos con nuestros hijos. A mí primero a ver, ¿qué hiciste? ¿En qué te gastaste el dinero? ¿Verdad? Porque lo primero que hacemos es reclamar antes de escuchar. Al padre no le importó. Lo recibió con lo mejor y todavía les dijo, traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Está hablando del becerro gordo, o sea, está hablando de algo especial. El becerro gordo era algo especial, algo más grande que los demás, ¿verdad? Porque tenía becerros, pero tenía el mejor. Y ese fue al que mandó a matar para festejar con el hijo y hacer fiesta.
¿Por qué? Porque dice que su amor abarca mucho más de lo que nosotros imaginamos. El amor del Padre es sobre todas las cosas. Y dice que el mundo por amor fue hecho. Por amor te creó a ti y me creó a mí. Y no le importa tu pecado, no le importa tu condición. Dios te ama a ti, no ama el pecado. Pero cuando tú llegas a Él, nunca vas a volver a ser igual. Nunca. Le puso calzado en sus pies. Dice, porque mi hijo, era muerto y ha revivido. ¿Por qué? ¿Por qué dijo era muerto y ha revivido? Porque el hijo andaba en pecado. Y el pecado es muerte, ¿verdad? El pecado nos conduce a la muerte. Y cuando reconocemos que andamos en pecado y venimos al Padre, a la casa del Padre, entonces reconocemos nuestra condición de pecado y entonces revivimos juntamente con Él, ¿verdad? A eso vino Jesús a la tierra, a darnos vida juntamente con Él. Y muchas veces nos encontramos también en la condición de que nos dejamos guiar en este mundo por las atracciones de que hay a lo mejor, no sé, carros, y ponemos nuestros ojos en las cosas de este mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Empezamos a desviar nuestro corazón, empezamos a desviar nuestra mente, empezamos a desviar todo lo que nos atrae, y todo lo que nos atrae nos lleva a la perdición. Aquí podemos ver que un hijo que le atrajo el mundo, le atrajo las cosas que eran del mundo, fue perdido su vida. El Padre lo estaba restituyendo, el Padre lo recibió. Como decía Mónica, no importó cuando él llegó en una condición tremenda, mal, apestando, sin buena vestimenta, sin calzado, ¿sí? Muchas veces nos encontramos de esa manera en el corazón, en nuestra mente, ¿sí? Que no valemos, que nadie nos da un lugar especial, pero déjame decirte que para Dios valemos mucho, porque Él vino a la tierra a morir por ti y por mí. Por amor a ti, dio a su Hijo Jesucristo en esa cruz para que tú pudieras tener vida y vida en abundancia. Fíjese que yo le platicaba que yo me casé a los 17 años, pero como era menor de edad, pues mi padre no me autorizaba a casarme, por supuesto, y a mí no me importó. O sea, yo tiré a la basura lo que él me dijo. Y huí de casa. Pero a mí me urgía reconciliarme con él, porque yo sentí que defraudé a mi padre. Defraudé y era lo que no quería, pero como le digo, somos débiles. La carne es débil. Nunca piense que usted puede tener el control de las cosas, porque no es cierto. Yo huí de casa y tenía gran necesidad de reconciliarme con mi padre y venir y decirle, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo. Señor, he pecado contra ti, con mi padre. Sí, estaba en una condición de poco valor, de poca estima, y buscamos saciar nuestra necesidad en las cosas que nos sacian, y usted piensa que tal vez un hombre le pueda dar mucho valor, o que tal vez el dinero o una posición económica buena le va a dar a usted más valor del que tiene usted mismo, ¿verdad? O que un puesto alto, o que tal vez un estrellato, ¿verdad? En un escenario. Eso no le da el valor que usted necesita. El amor del Padre cubre toda esa necesidad y es el único que puede llenarlo a usted. Pero a mí, cuando yo vine a la palabra, Dios me dio el Salmo 27:10 y me dijo, cuando reconocí a Dios como mi Padre, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Con todo yo te recogeré, me dijo Dios. Y yo llegué en una condición de poca valía, pero supe cuánto Dios me amaba. Y en verdad es tan impresionante llegar a la casa de tu padre y que Él te abrace y no te pregunte nada y te diga, solo escúchame.
Solo escúchame, no me importa lo que hayas hecho. Solo quiero que sepas que te amo. Porque hagas lo que hagas, nunca dejaré de ser tu padre. Nunca voy a dejar de ser tu padre. Cuando estamos en el mundo, desgraciadamente perdemos de vista que hay un Dios, que Él nos ama, que Él nos puede restaurar. Cuando mi esposa y yo llegamos a los pies de Cristo, nuestra vida era muy difícil. Yo me sentía como el hijo pródigo, me sentía aislado, me había malgastado todos mis bienes y me quedé sin nada. Pero déjame decirte que cuando llegamos al Señor, el Señor nos restituyó primeramente el amor hacia mi esposa, verdaderamente el amor hacia mis hijas. Me volvió a restituir que lo económico es secundario, pero el Señor también te quiere en una condición bien. Y me volvió a dar abundantemente todo aquello que yo había perdido. Imagínate haberte quedado sin nada, volver a tocar puertas, volver a decir quién te puede dar trabajo, quién te puede sacar adelante. Simplemente eso tú lo haces en tus fuerzas, en tu necesidad, en tus ojos materiales. Pero cuando tú estás en la condición de voltear tus ojos hacia Dios, Dios derrama de su gracia y misericordia. Porque Él es el único que te levanta, te restaura, restauró mi matrimonio, mi relación con ella. Supe lo que era el verdadero amor. Y Dios está esperándote para restaurar tu vida. ¿Sí? Ahora me gozo, ¿cómo puedo ver a mis hijas sirviéndole al Señor, metidas, escuchando la palabra de Dios? Y ese es el fruto que tú puedes dar. Ese es el fruto que tú puedes dar tus hijas, el que esté bien tu esposa, el que puedas tú como hombre suplir toda la necesidad. Y no nomás estoy hablando de lo económico, el suplir a tu esposa y a tus hijos es en amor, es en consejo y darles la herencia principal, que es la palabra de Dios. Acompáñeme a 2 de Juan 1:9, por favor. Y dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Sabía usted eso? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. Es necesario que nosotros reconozcamos que sin Cristo difícilmente podemos vencer los obstáculos de la vida. Y regresemos por favor a Lucas 15, versículo 25, continuamos con la historia. Y dice ahí: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo menor tomó una actitud bien tremenda, y escuche, dice, y llamando a uno de los criados, preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido sano y bueno. Y entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este muchacho tomó una actitud de enojo. Él se enojó con el padre principalmente y le reprochó. Muchas veces la actitud que tomamos nosotros delante de Dios es: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a Él le das y a mí no? Porque Él tiene una mejor casa que yo y yo no la tengo. ¿Por qué si yo sé más que Él, tú le pones a Él y a mí no? El hijo mayor tomó una actitud de envidia, de celos, y empezó a contender con el padre. Y dice: si yo siempre he estado contigo, o sea, ¿por qué a mí me haces eso? Este se largó a derrochar tu fortuna y a malvivir ahí con mujeres y todavía llega y tú le haces fiesta.
¿Alguna vez usted se ha puesto así con Dios? ¿Verdad? Tenemos un corazón de poca gratitud delante de Él. Y muchas veces venimos con un corazón exaltado, ¿verdad? Nomás pensando, aquí en la congregación venimos los domingos, a lo mejor venimos a ver cómo viene el otro vestido, cómo se para, en lugar de estar pensando en qué palabra tiene Dios para mi vida, qué palabra de edificación, ¿sí? El hijo había perdido la visión correcta de lo que tenía en su casa. Podemos ver que no le importó en ese momento que su hermano había regresado perdido del mundo, que había sido humillado y que el padre en ese momento lo estaba restaurando, lo estaba levantando. Y empezamos a batallar con ese tipo de sentimientos de envidia. Aquí podemos ver cómo el hijo empezó a aflorar ese sentimiento, a enojarse, a molestarse y decirle, ¿sabes qué, padre? Yo que toda la vida he estado contigo, yo que todo el tiempo he estado a tu lado, ¿cómo es posible que a mí no me hagas fiesta? ¿Cómo es posible que aquel hijo que se malgastó todo tu dinero, aquel hijo que pecó, aquel hijo que estuvo con rameras, cómo es posible que llegue y le hagas fiesta? Y yo todo el tiempo que he estado aquí contigo, pues él se sentía como que no le hacía caso el padre, pero no es otra cosa nada más que la condición de que tú tengas en tu corazón en ese momento. Y muchas veces nos encontramos en esa condición cuando estamos recibiendo palabra de Dios. A lo mejor la estás recibiendo, pero esa palabra nomás la tienes aquí en la mente, no cae en tu corazón. Cuando la palabra cae en tu corazón, hay una acción de misericordia, una acción de gratitud, una acción de ver al prójimo de otra manera, ver a tu hermano que si realmente está padeciendo o está viviendo una condición que no es agradable ante Dios, pues dale gracias a Dios que tú estás viviendo bien, que estás en la casa de tu Padre, que Dios te está dando el alimento que tú necesitas, que tu vida está restaurada, que tu vida está bien. ¿Por qué afloran ese tipo de sentimientos egoístas, malos, que no son agradables al Señor? Y aquí vemos cómo el hijo se llenó en ese momento de esa condición, aunque el padre lo llamaba y le decía, hijo, ven a compartir esta alegría conmigo, esta fiesta. Tu hermano que andaba perdido, ahora podemos ver que ha regresado. Y así es cuando tú regresas de una condición que estuviste mal en el mundo, el Padre va a hacer fiesta, va a estar gozoso. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa al Padre, que nosotros podamos voltear nuestros ojos hacia Él. El problema es cuando vemos llegar a alguien en esa condición y nosotros ya nos sentimos muy limpios, nos sentimos muy santos, ¿verdad? Y vemos llegar al que apesta y hacemos, no porque está en drogas, no porque pues roba, no porque pues es un adúltero, o sea, no me junto, porque pues si no me lo va a pegar, ¿verdad? Yo ya soy santo. Es lo peor que podemos hacer. De verdad, Cristo no rechaza a nadie. Dice que todo el que viene a Él no le echa fuera. Entonces nosotros no somos nadie para rechazar a nadie. Dice la palabra que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. Y dice, ¿ya estamos ahí? Ok. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hasta el 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad del Padre. Yo no puedo decidir por mi vida. Muchas veces escuchamos a la gente decir, no te metas en mi vida. ¿Por qué me dices? Mi vida es mía y yo hago con ella lo que yo quiera. ¿No sabe que su vida no le pertenece? Su vida es de Dios. Y Él tiene sus días contados. Y Él decide hasta el día que usted va a estar en esta tierra. Pero mientras esté, hay un propósito para usted. Que viva todos los días cerca de su Padre. ¿Por qué? Él le da vida abundante. Y aquí podemos ver en el versículo 31, y le dijo el Padre al Hijo, dice, Hijo, pues tú siempre has estado conmigo, como diciendo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué estás sufriendo? Si tú, todo lo que yo tengo es tuyo. Y Dios nos dice que todo lo que Él tiene es de nosotros, si tú solamente puedes creerle, ¿sí? Nosotros somos los que nos desviamos, nosotros somos los que volteamos nuestros ojos a otras cosas que no nos edifican, nosotros somos los que decidimos, porque Dios nos dio libre albedrío. Tenemos libertad de escoger las cosas de Dios o las cosas del mundo. A lo mejor son bonitas, ¿no? Pues es bonito tener, son atractivas. Viajar, no sé, aprender muchas cosas, tener un auto, una casa. No digo, no me malinterpreten, ¿no? No digo esto que, pues, que no sea bueno. Es bueno también el tenerlo, pero que no lo hagamos nuestra prioridad, nuestro tesoro, y que pongamos nuestros ojos en esas cosas, que finalmente no nos vamos a llevar nada, ¿sí? Dios nos dio este mundo para poderlo disfrutar, pero siempre y cuando tu corazón esté apartado para el Señor, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tú vas a poder, dar buenos deseos, buenas cosas, vas a poder ser diferente, vas a poder transmitir lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿sí? Cuando nosotros conocimos al Señor y empezamos a caminar en el Señor, yo me pude dar cuenta de las cosas que venían apestando en mi vida, ¿sí? Yo me pude dar cuenta de las cosas que no me edificaban y que a lo mejor yo decía, pues ¿sabes qué? Esto yo nunca lo voy a dejar. Para mí, mi prioridad era el deporte, el fútbol. Para mí ese era un Dios. Así lloviera, tronara o lo que fuera, yo estaba ahí presente en el fútbol. Es más, mi esposa acababa de dar a luz, tenía algunos días. Agarraba yo, la subía a la camioneta, le ponía la televisión ahí en la camioneta y me la llevaba yo al partido. ¿Sí? Porque yo era su porrista número 1. ¿No? Es que tanto era mi afán en las cosas del fútbol que yo tenía mis ojos clavados en esa situación. Yo no digo que ahora no me guste, sí me gusta, me agrada, me gusta practicarlo, me gusta verlo en competencia. Cuando estuvo el Mundial, aquí estábamos echando porras, y deberían de ver cómo estábamos animados todos, ¿no? Echando porras, pero que eso no se vuelva tu prioridad, que eso no se vuelva una necesidad para ti. Aprende a tener una relación con Dios. Aprende a que Dios sea tu necesidad, sea tu prioridad. Cuando yo fui caminando en el camino que Dios tuvo para mi vida o tiene para mi vida, porque nunca somos perfectos, nunca hemos acabado, ¿sí? El único perfecto es Él, ¿verdad? Ahí me pude dar cuenta que esa situación me estaba llevando a perder la relación con Dios. Y empecé a ordenar las cosas que eran agradables ante los ojos de Dios. No sé, a lo mejor tú te encuentras o nos encontramos en una situación que no le damos prioridad
a las cosas de Dios en nuestra vida, y por eso es que batallamos en nuestra vida diaria con sentimientos. Ya lo vemos aquí con el hijo mayor, que estaba batallando con ese sentimiento de enojo, de molestia. ¿Por qué? Porque no vemos nuestras prioridades. Cuando nosotros empezamos a ordenar nuestras prioridades, Dios nos bendice, Dios se manifiesta, Dios restaura, Dios te provee, Dios te sana, ¿sí? Yo no sé si tú realmente hoy vengas a lo mejor como aquel archivero, todo desordenado, que pues metes la mano, quieres encontrar un papel y no sabes ni dónde encontrarlo, ¿sí? Nuestra vida muchas veces se porta o se manifiesta de esa manera, que no sabemos ni qué hacer, no sabemos ni a quién recurrir, aunque sabemos, pero no lo hacemos, ¿sí? Entonces, es tan importante que nosotros volteemos nuestros ojos hacia Dios para que lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Así es. Nacho comentaba que cuando yo acababa de dar a luz, él me subió a la camioneta, ¿verdad? Y me llevó al partido. Sí, a lo mejor muchos dijeron, ay, qué lindo. No la dejó, ¿verdad? La amaba tanto. No dudo que me ha llamado mucho, por supuesto. El problema es que me quería tener bien controladita, ¿verdad? Es que en verdad, cuando caminamos sin Cristo, hacemos una manifestación de cosas y de escenas y de papelitos en la calle cuando no caminamos en Cristo, en verdad. Hacemos cosas que dan vergüenza, dan pena. Y aun cuando caminamos en Cristo, a veces la regamos, pero ahí está la mano de Dios para levantarte cada mañana. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y en verdad el día de hoy nos levantamos diciéndole, Señor, ten misericordia de nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Nada somos sin Él. Y yo les comentaba el viernes que si nosotros, el ser humano, no buscamos nuestra satisfacción en el deseo del corazón de Dios, nada nos va a llenar en este mundo. No puedo encontrar mi satisfacción en las cosas que este mundo da, porque las cosas que el mundo nos ofrece no son, no van a permanecer, son perecederas. Entonces, lo único que nos da vida eterna es Él. Y no sé cuál sea la condición de tu corazón el día de hoy, de verdad, no sé cuál sea la condición de su corazón. Pero necesitamos reconocer que tenemos que volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Tenemos que reconocer que ahí es donde podemos tener la vida abundante que Él nos ofrece. Y vamos a tener una mejor vida que los peones, que cualquiera de los peones o los jornaleros de la casa de mi Padre, ¿verdad que sí? Cuando el Señor se mueve en misericordia en tu vida, tú puedes ver que tu vida cambia, tu vida se transforma. ¿Por qué? Porque tú has llegado en una condición a humillarte y decir, ¿sabes qué, Señor? No puedo más. Esta vida que llevo, no puedo más. Ya no aguanto a lo mejor mi situación económica, ya no aguanto, hasta puede ser, ya no aguanto a mi mujer, ya no aguanto a mi esposo, porque lo quiero cambiarlo. Todos los días le trato de decir y que haga esto, que lea la palabra, que ore, que venga a recibir palabra de Dios. Tú no lo vas a poder cambiar. Bueno, no estamos en la plática de los matrimonios, pero es así, ¿sí? Tú no vas a poder cambiar la condición de tu esposa o de tu esposo. Debe haber una convicción personal y una relación personal con Dios para que tu vida cambie, haya una transformación, haya vida en tu vida. Qué bonito es cuando tú puedas llegar a la congregación o puedas llegar con tus familiares y digas o te digan, ¿sabes qué? Te veo hoy diferente. Hasta te veo más joven, te veo más apuesto, te Te veo veo más pelo. bien vestida, ¿no? Pero no es otra cosa nada más que Cristo reflejado en tu ser, ¿sí? Y yo veo aquí puras caras bonitas, ¿sí? No veo caras angustiadas, no veo caras que están afligidas, pero si tú estás en esa condición es fácil que nosotros manifestemos
a lo mejor por un momento por quedar bien con el amigo, por quedar bien con el pariente, por quedar bien con el pastor. Y te pregunta el pastor, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus finanzas? Pues muy bien, pastor, me llevo muy bien con mi esposa, pregúntele, ¿sí? Y por el otro lado la Y estamos la esposa ni habla, ¿verdad? ¿sí? Pregúnteme a mí, pastor. Y déjenme decirles que muchas veces en esa condición mi esposa y yo vivimos, ¿sí? No digo que ahora no, porque pues sí, también nos enojamos, pero ahora podemos resolver los problemas de otra manera conforme a la palabra de Dios. Ahora ya no hay gritos ni sombrerazos como o puertas rotas, ¿no? Entonces, sí, es que así pasaba, ¿no? En Así una de las pasaba. otras pláticas le voy a Ahí platicar les eso, vamos a ¿eh? platicar. Pero cuando tú no reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú no reconoces que Dios te sacó del fango, cuando tú no reconoces que Dios es el que va a sacar adelante tus pensamientos, tu manera mala de vivir, entonces estamos perdidos. Entonces realmente nuestros ojos y nuestro corazón están muy lejos del Señor. Así es, quiero terminar con el versículo 32. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí está el hombre que reconoce su condición de pecado y vuelve a buscar al Padre. Regresa a Él, regresa a casa. ¿Usted está fuera de casa o ha regresado ya? Déjame decirte que no estamos solos. El Padre nos está esperando con los brazos abiertos para darnos el hombro y decir, hijo mío, no temas, yo estoy aquí contigo. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Yo no sé con quién se identificó usted, si con el hijo joven que se marchó de casa o con el hermano mayor enojado y reprochándole a Dios. No sé cuál sea tu condición, pero en este video yo pude palpar el amor del Padre. Ese hombre que llegó y levantó al muchacho lastimado porque no podía correr, no podía terminar la carrera. Al Padre no le importó. Él dijo, ok, hagámoslo juntos, hijo. Vamos a terminar la carrera. Porque ciertamente la vida no es fácil, pero yo estoy contigo. No importa que no ganes la carrera, solo corre hasta el final. No mires el que está a tu lado. Cierre sus ojos, por favor. No mire al que está a su lado para que no compita con él. Fíjese en las cosas que Dios le ha dado a usted y tenga un corazón agradecido delante de Dios. Regrese a casa de su padre si es que está afuera, porque en ese lugar podrá encontrar todo lo que usted necesita, todo lo que el Padre ha preparado para usted, todo lo que Él ha provisto para que a usted no le falte nada. Y si está en la condición del otro hombre, El Padre está dispuesto a sanar tu herida, a levantarte una vez más, a sanar esa condición en la que tú hoy te puedes encontrar. Porque en Él podemos encontrar refugio, podemos encontrar paz, gozo, restauración. Y en esta hora te dice el Padre, ven a mí, hijo mío, y corramos juntos la carrera de la vida. Corramos juntos esta carrera que yo he emprendido contigo. Te dice el Señor, yo estoy contigo. Hijo mío, no estás solo. Yo he escuchado tu aflicción, tu angustia, tu necesidad. Pero en esta hora yo he venido
a rescatarte, a salvarte, a sanearte, a edificar tu vida, si solamente puedes creerme. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que esta palabra que hoy tú acabas de dar, Señor, en nuestras vidas, se haga carne en nuestro corazón, que podamos entender y venir arrepentidos a ti, Señor, viendo que no podemos hacer nada si tú no estás en nuestras vidas, reconociendo que en ti encontramos la vida verdadera. Señor, lávanos, límpianos. Mete tu mano, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Porque, Señor, de Él mana la vida, Señor. Y queremos un corazón conforme al tuyo, Señor. Queremos ver las cosas que tú ves, Señor. Queremos que tu reino se establezca en nuestras vidas y que cambie nuestra condición de una vana manera de vivir. Porque tu palabra dice que si nosotros clamamos a ti, tú nos responderás. Y en esta hora, Señor, creemos que tú estás inclinando tu oído y escuchando el clamor y el corazón de toda esta gente, Señor, que está pidiendo salvación, que está pidiendo restauración, que está pidiendo, Señor, que tú los sanes, los salves, porque solos no podemos, Señor. Danos esa mano amiga, ese abrazo de Padre, que podamos sentir tu calor, Señor. Restáuranos, Señor, restaura nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, Padre. Restaura, Señor, nuestras finanzas. No queremos ser aquellos hombres que al salir de aquí con nuestros actos no te agraden, Señor. En todo momento y en todo lugar, Señor, queremos agradarte diariamente, Padre. Sella esta palabra, que dé fruto al 100%, Señor, y que de aquí salgamos, Señor, restaurados, caminando en fe, caminando en esperanza, caminando en gozo, caminando en restauración, sabiendo que el Padre Celestial está con nosotros y que nada nos faltará, porque Él está con nosotros. Corramos juntos la carrera con Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.